Muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre la geósfera, que es un tema muy importante y necesario para poder entender. Yo sé que en estos momentos, en el tiempo de la hora, se nos puede complicar, pero vamos a poder tomar en cuenta cómo está representada la Tierra. Porque la palabra geósfera tiene pues esa forma de la palabra, su origen, pues que nosotros sabemos que es geo. La palabra geo significa tierra y esfera significa la esfera de la Tierra. Entonces, durante este tiempo, nosotros vamos a estar viendo los objetivos eh, de los principales métodos de estudio para poder conocer el interior de la Tierra, conocer las características de las capas internas que tiene el planeta y sobre todo el poder definir las ondas sísmicas y las escalas sísmicas. Este tema es muy interesante porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que valgan verdades, algo que siempre está viniendo en algunos exámenes. Si es que nosotros queremos estudiar más adelante, tenemos que tomar en cuenta que esto, valgan verdades, es de forma muy necesaria para su estudio. Muchos de nosotros nos preguntamos, como aquel joven que está aquí, este señor, se hace algunas interrogantes. ¿Qué es la geósfera? ¿No? Algunos. ¿Quiénes estudian la geósfera? ¿Hasta qué profundidad el hombre ha llegado? Entonces tenemos que conocer que la geósfera es la parte interna de la Tierra, o podríamos decir la parte sólida que tiene el planeta. Y quienes estudian, en este caso, la geósfera son los geólogos. ¿Quiénes son los geólogos? Estudian pues ellos el componente, la composición, la estructura de los cambios y alteraciones que puede presentar la Tierra. Entonces, el conocimiento directo que nosotros tenemos, y esto es muy importante que ustedes lo puedan conocer, de la Tierra es un aproximado de 12 kilómetros, ¿no? De profundidad. Esto hace pues que la Tierra tiene un aproximado de profundidad de 6.360 kilómetros. Entonces, solo el hombre ha descubierto ni la décima parte, solo 12 kilómetros. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Muchos de nosotros nos preguntamos, y es muy interesante el poder conocer, eh, cuáles son las propiedades que tiene la Tierra, ¿no? Valgan verdades, como les estaba comentando a ustedes, estas propiedades son muy interesantes que podamos conocerlas. Una de ellas es la propiedad térmica, que aquí vamos a considerar que tiene un aumento de la temperatura, que podría ser que mientras más nosotros descubramos hacia el interior, mayor calor vamos a encontrar. Ya eso es muy importante. Alguien decía que por cada 1 grado se da por 33 metros, ¿no? Entonces vamos conociendo un poco. Entonces, esta es la geósfera. Es la capa sólida o rocosa de la Tierra. Esta estructura de capas, pues, concéntricas, disculpen, de acuerdo a su densidad. Y como te decía aquí en las imágenes, mira, como tú puedes verlo en estos momentos, que es importante también tomando en cuenta que a mayor profundidad, mayor va a ser la temperatura y la densidad de las rocas va a ser mayor, y sobre todo va a haber algo que es importante, mayor presión. Entonces, también tenemos que entender que la Tierra tiene una propiedad magnética. Muchos a veces desconocen sobre esta situación. Cuando hablamos del magnetismo, tenemos que entender algo, que la Tierra se comporta como un imán. Ojo, como un imán, profe, por supuesto, pues presenta polos magnéticos. Como ustedes sabrán, esto va a ir variando a través del tiempo y por ende vamos a encontrar aquí que esta variación del campo magnético se conocen como variación secular. Su origen, por si acaso te comento, va a aparecer o está vinculado con la composición metálica del núcleo.
¿no? Y el núcleo, si tú no lo sabías, que es la parte más profunda, está compuesto de hierro, un elemento muy importante químico en la Tierra. Y el movimiento, y esto va a ser muy importante porque ello va a conllevar a que se pueda realizar el movimiento de rotación. Entonces, también hay que entender que esta propiedad ha permitido que la Tierra, justo lo que nosotros estamos viendo en las imágenes, esté rodeado a través de un cinturón. Profe, pero este cinturón es un cinturón magnético. Este cinturón está compuesto por los famosos anillos de Van Allen, ¿no? Que se encarga de qué? De protegernos de la radiación. A su vez, por ejemplo, si es que hubiera una radiación externa, este nos va a proteger y por ende, de igual manera, ayuda a que pueda darse la orientación marítima. Por eso, antiguamente, desde épocas muy remotas, se usaba la brújula. Y la brújula, cuando está alterada, no podía funcionar. Entonces, era muy importante la brújula porque como había el campo magnético, ayudaba a que se pueda desarrollar de una forma correcta. Entonces la migración, te comento, esto es muy importante, la migración de aves, el desplazamiento de las ballenas y aún de los seres humanos ha ayudado a que esta propiedad magnética pueda orientarles. Otra propiedad es la propiedad eléctrica que tiene la Tierra, te comento. Una de las propiedades se va a situar principalmente ¿en dónde? Justo aquí, en la corteza de la Tierra, como estoy señalando. Aquí va a depender justo de la forma muy porosa que podría tener, ¿no? Las rocas, ¿no? En las cuales son compuestas, así también como de la temperatura existente. Esto va a conllevar a que se haga suponer que puede existir una conductividad eléctrica también. ¿En dónde? En el manto, justo. Este es el manto, ¿no? El manto, la parte aquí del medio. Por ende, va a establecer una relación entre la conductividad, por si acaso, eléctrica y la mayor presencia de temperatura. Por ende, como nosotros sabemos, esto va a ser muy importante y necesario para poder entender cómo estamos trabajando. ¿En torno a qué, profesor? En torno a la corteza, al manto y al núcleo. Muchos de nosotros nos preguntamos sobre los métodos que estamos usando. Tenemos dos tipos de métodos: los métodos geológicos o también llamados los métodos directos. Estos métodos se van a trabajar justo en la corteza y tienen como información las erupciones volcánicas, las perforaciones marinas, por ejemplo, las perforaciones petroleras, las cavernas y sobre todo las minas, si es que desconocía sobre esto, como lo puedes ver acá en imágenes. Profesor, pero en la siguiente imagen yo veo también que hay los métodos geofísicos o indirectos. ¿Estos en qué consisten? Muchos de nosotros nos podemos preguntar. Aquí se va a ver las ondas sísmicas, por ejemplo, las más efectivas que nosotros vamos a conocer, la gravedad, las explosiones artificiales que podrían darse y sobre todo también se encuentra aquí lo que nosotros conocemos como el magnetismo, la electricidad terrestre y entre otras más. Entonces, esta conceptualización actual es considerada dentro de la estructura interna. Entonces, está conformada, para que tú puedas conocer un poco, sobre tres capas diferenciales. Y tú me dirás, ¿cuáles son estas capas diferenciales? Está la corteza, el manto y el núcleo. Obviamente que esto es un modelo estático. Y sobre todo, acá se encuentra lo que nosotros conocemos como la litosfera y la endosfera. ¿Y qué es la endosfera? La endosfera es el modelo dinámico. Entonces, ahora nosotros vamos a conocer justo lo que les dije hace un momento. Es muy importante
que podamos conocer cada una de ellas para poder entender de qué está compuesto la Tierra. A veces nosotros nos preguntamos, vivimos aquí en la Tierra, pero desconocemos la gran importancia que tiene ella. Entonces, nos vamos a irnos y vamos a ver la estructura interna de la Tierra. Hay dos modelos. Como tú puedes ver acá, tenemos la corteza, el manto, el modelo estático, justo lo que te decía, y el modelo dinámico, que es la litosfera, la astenosfera, la mesósfera y la endósfera. Entonces, esto nos va a conllevar a ver cada una de ellas. Por ejemplo, la litosfera es una capa externa. La astenosfera es una capa de estado magnético, justo lo que yo te hablaba sobre el famoso magnetismo. Y la mesósfera es una capa sólida más profunda y la endosfera es una capa aún más profunda, más densa y sobre todo caliente. Yo te decía que mientras más se perfora la Tierra, más caliente está. Ojo, eso es importante tomar en cuenta. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la corteza. Mira, esto es algo muy interesante. La corteza recibe muchas denominaciones, te comento. Entre unas podrían citarle como la oxiosfera, otros como, por ejemplo, la costra, presentando sobre todo un espesor peculiar que oscila entre unos 5 a 60 kilómetros, así como su gran variedad heterogénea que se tiene, y entonces el volumen, que es un aproximado de un 2% y el 1% total de la masa, te comento. Eso es muy importante que tú puedas conocer, ¿no? Pero también tenemos que, debemos indicar algo aquí. ¿Qué cosa? Que la temperatura va incrementando 1 centímetro. Centímetro todo, disculpen, 1 grado, disculpen, 1 grado por cada 33 metros. Entonces, profe, mientras bajo 33 metros, aumenta 1 grado. Si entonces yo bajo 66 metros, ¿aumenta cuánto? 2 grados. Y así sucesivamente. Entonces, es muy importante conocer cuáles son los desplazamientos y las permanencias que se tienen. Entonces, las rocas de la corteza pueden deformarse y también romperse. Esto depende sobre todo de su dureza, de su flexibilidad. Y por ejemplo, acá te quiero mencionar algo, porque esto tiene que ver con la historia. Tenemos dos tipos de rocas, las rocas jóvenes y las rocas viejas, como es llamada, por si acaso. Las rocas jóvenes son más flexibles, son una de sus características, llamadas también orogéneas, si que no lo conocías, y tienden a deformarse. Profe, y las rocas viejas o las más viejas son rígidas, llamadas, por ejemplo, la famosa con el nombre de cratógenas, y tienden a qué? A romperse. Mira la diferencia, las más jóvenes se deforman y las más viejas se rompen. Entre estos niveles nosotros vamos a encontrar algunos componentes químicos que nosotros tenemos que conocer y que, ojo, no debemos olvidar. ¿Cuáles son estos componentes químicos? Tiene un aproximado de oxígeno de 46,6%. ¡Wow, profe! ¿Esto es así se da? Sí, tenemos silicio, que es un 27,7%, aluminio un 8,1%, y también tenemos hierro, que es 5,5%, calcio 3,6%, sodio, que es un aproximado de 2,8%, potasio 2,5%, magnesio 2%, titanio 0,44%, hidrógeno 0,14% y potasio 0,12%. Entonces, toda esta composición lo escribió por si acaso Taylor en el año 1964, con un total de 11 elementos que conforman el 99% de los componentes.
Wow, profe, tanto. Por eso es muy importante recordar que la corteza presenta justo dos capas, la capa oceánica llamada cima y la capa justo continental, también conocida como cial. Entonces, ¿en qué consiste la capa continental? Vamos a ir, por ejemplo, por nuestro continente. La capa continental, denominada así, ¿por qué? Por la presencia de silicatos. No te olvides. ¿Por qué? Estos silicatos también están compuestos por aluminio de manera predominante y entre sus características nosotros tenemos algo que es importante tomar en cuenta. También recibe el nombre de corteza grántica, ¿no? Grántica, debido a que a una gran presencia de granito dentro de sus rocas. Por ejemplo, este de aquí se va a encargar de qué? De formar el relieve continental, y esto pues significaría, en otras palabras, el continente. Se forma el fondo de los ríos, de los mares. Tiene una densidad que es observada por un 2,7 gramos. La temperatura aproximada de esta zona es de 430 grados Celsius, como nosotros podíamos. Su mayor espesor, si es que no lo conocías, lo registra a partir sobre todo de la parte continental. Y el fondo oceánico es muy delgado y al final va a acabar por desaparecer en muchos de los casos. Sus bordes, te comento, como tú puedes verlo aquí, tienen una característica especial. Es la que se encarga de formar los continentes denominados los famosos márgenes continentales. Ahora vamos a ver un poco sobre la corteza oceánica o también conocida como cima. Se le denomina con el nombre de silicio o magnesio. ¿Por qué? Porque contiene estos dos elementos químicos. Sus características que presenta es conocida por muchos de nosotros por una corteza balsática, pues contiene dentro de sus rocas mucho balsato. Sirve muchas veces, por si acaso te comento, para que tú puedas conocer y puedas saber sobre el soporte continental. Tiene un aproximado de 2,8 gramos de espesor. Las temperaturas pueden variar y podrían ser hasta 1.200 grados Celsius. Y no solamente eso, tiene un promedio de espesor de 3 a 15 kilómetros. Te comento, y esto es muy importante que tú lo puedas conocer. Sus bordes conforman la cuenca entre 4.000 metros, podríamos decir de esa manera, y algo sorprendente. Aquí viene lo más importante, que aquí se ubican los volcanes y sobre todo lo que hace mover la Tierra. ¿Qué es lo que hace mover la Tierra? Lo que hace mover la Tierra es pues las placas tectónicas. Entonces, si quieres conocer por qué existen los terremotos, por qué se dan los sismos, por un tema histórico y geográfico, tienes que entender que está en esta corteza, la corteza oceánica. Entonces, es muy importante que tú tomes nota, puedas conocer y puedas saber al respecto. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar? Sí, son las placas tectónicas, sí. Exacto, son las placas tectónicas. Eso es muy cierto lo que dice acá su compañera y tiene mucha razón. Las placas tectónicas, te comento, se van a dar de dos maneras. Tenemos las placas tectónicas convergentes y las placas tectónicas divergentes. Profe, muchos términos ya me están mareando. Mira, la palabra placas convergentes es cuando las placas convergentes se unen así. ¿No? Esto así nacieron, por ejemplo, las montañas, los volcanes, las cordilleras. Las placas divergentes se van separando, pero hacen así.
Por ejemplo, ustedes habrán visto los famosos tabrazos. Son lugares elevados, mayormente los tabrazos se dan en la zona de la costa, ¿no? Esto lo encontramos, por ejemplo, en Piura, Sechura, ¿no? Hay tabrazos, son tipo tabras, parecerían mesetas, pero las mesetas son de los Andes, pero los tabrazos son relativamente de la costa. Sí, muy bien. ¿Alguien si tiene dudas puede decirme para yo poder explicarle, porque es un tiempo muy interesante que nos ayuda a poder converger ideas, ya, por si acaso. Entonces, continuamos. Ahora nos vamos al manto. El manto también es conocido como la mesósfera. Constituye la capa intermedia, justo lo que te estaba comentando, entre la corteza y el núcleo. ¿Qué se conoce del manto? Según las investigaciones que se han dado al examinar el material tiene igneo, ¿no? Que influye en una erupción volcánica. Acá es el origen, pues, de los volcanes, ¿no? Sobre el manto descansa la corteza, ¿no? Como nosotros sabemos, tiene un espesor, un aproximado de 2.850 kilómetros, un volumen que registra, como tú lo puedes ver ahí en las imágenes, de 82% del total de la geósfera, prácticamente casi todo está aquí, de la Tierra. Y contiene un 65% de masa. Wow, entonces es entre el más importante, por supuesto, te doy tu like, así es. El manto aquí se ocurre una gran actividad, ojo, tienes que tomar en cuenta. En esta actividad se van a dar un desplazamiento del material igneo. ¿Qué cosa es el igneo? Da origen a las corrientes convectivas, lo que a su vez altera, como tú podrías conocer, como las famosas placas tectónicas, por si acaso. Ya, eso es importante tomar en cuenta. Tenemos dos tipos de manto, el manto superior, que también es conocido como la astenosfera. Asteno significa, por si acaso, débil. Ya, por eso de ahí viene ese término, ya, si es que no lo sabías. Es decir, es una esfera débil, presenta algunas características entre sólido, líquido, el magma. Entonces ahí se presenta el magma, acá el origen del magma. Pero ¿de dónde vienen los volcanes? Ya sabes que viene de esta zona, del manto superior. ¿Ya? Tiene una densidad de 3,9 gramos, una temperatura de 1.700 grados a 1.800 grados. Entonces, esto va aumentando. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver un poco lo que tiene que ver con el manto inferior, como tú lo puedes ver acá en imágenes, ¿no? Que dicho sea el paso, nos va a ayudar a poder entender. Es conocido como la pirósfera, te comento, como la pirósfera. La pirósfera significa fuego, ¿ya? Es un término griego que se usa bastante, es decir, esfera de fuego. ¿Esto se debe a qué, profesor? Se debe a la conducción térmica que se encuentra y que va presentando un estado sólido y líquido. Por ende, esto nos va a conllevar a tener algunas características, como cuáles. Un espesor de 2.200 kilómetros del manto superior y tiene, miren, acá el tema de la temperatura llega a 2.500 grados y 2.900 grados. Ya eso hay que tomar en cuenta. Y acá se encuentra mucho líquido y sólido. Sobre todo cuando hablamos de líquido está la magma. Ya, eso hay que tomar en cuenta. Ya, un ratito fue el audio, pero sí. Entonces, así como les comentaba a ustedes, ahora vamos a ver lo que tiene que ver en torno al núcleo. El núcleo, como tú podrás ver, también se le va a denominar algunos términos que se tiene. Por ejemplo, uno de ellos, para que tú puedas conocer, es la barísfera, por las grandes presiones que tiene. Justo lo puedes ver ahí.
otra característica que es mencionar la endósfera. Acá se va a dar la famosa endósfera. ¿Y qué es la endósfera? Una esfera interna, también conocida. Con otro nombre también lo conocemos nosotros, aparte de los que ya he mencionado. Tenemos la palabra NiFe. ¿Qué significa la palabra NiFe? Por estar compuesto de níquel y de hierro. Y por último, tiene otro nombre también, imagínate, que es como la siderósfera. Esta famosa, la palabra siderósfera, es la esfera de hierro. De ahí no escuchó usted que dice la siderúrgica, ¿no? Y entonces viene de qué? Hierro, trabajo de hierro, ¿no? Entonces, son términos que debemos asociarnos para poder entender cómo ha ido evolucionando la Tierra. Entonces, tiene dos tipos de núcleo, el núcleo externo, el núcleo interno, te comento, pero desde la historia, el núcleo fue descubierto, te comento, en 1936 por la famosa sismóloga, mejor dicho, danesa, llamada Ingele Mann. Luego vamos a ver que estas precisiones se dio ya recién en la década de los 60 del siglo XX, ¿no? Tiene un espesor de casi 3.470 kilómetros, ¿no? Y tiene un aproximado del 15% del total de la geósfera y un 32% de la masa. Su predominante aquí es el níquel y el hierro, disculpen, el hierro, que es un 80%, según los elementos químicos que nosotros conocemos, ¿no? Pueden hacer sus preguntas, no hay ningún inconveniente al respecto, si es que tuviera alguien. Pero vamos a hablar ahora sobre las discontinuidades. Profe, ¿qué es las discontinuidades? Se le denomina así a un aspecto dedominado entre las capas que nosotros conocemos con las subcapas, ¿no? Que se mencionan, que son, por ejemplo, algunos le dicen estas discontinuidades, como también conocidas como las de transición. Y aquí vamos a encontrar que va a haber algún cambio de composición que se va a dar en el proceso y que es importante conocerlo. Ahí está justo lo que les estaba comentando a ustedes. Tenemos varias discontinuidades. Una discontinuidad muy importante es la de Conrad, que está ubicada justo, ¿dónde está? Vamos a verlo, acá está Conrad, acá está la primera, una de ellas. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada entre la corteza continental y la corteza oceánica, entre unos 9 a 15 kilómetros. Ojo, no se puede detectar con facilidad, solo existen áreas continentales aquí. Pero después tenemos la discontinuidad de Morovik, como ustedes pueden verlo acá. ¿Ya? Entonces, el famoso Morovicsi, o también llamado Mohorovicsi, fue descubierta por un geólogo, era un geólogo croata, de Croacia, ¿no? En el año 1909. Él llegó a la conclusión que existía, dice y cuenta, nos expresa, un claro incremento en la velocidad de ondas sísmicas, que esto provocó que se daba entre unos 32 kilómetros, ¿no? Eso es lo que se menciona al respecto. Ya tenemos la discontinuidad de Repeti, que se ubica entre el manto superior y el manto inferior y tiene una profundidad de 700 kilómetros, ¿no? Eso es importante tomando en cuenta. Y luego de eso, ¿a dónde nos vamos? A la discontinuidad de Gutenberg. Esto fue descubierto por el geólogo americano Beno Gutenberg, por si acaso, que lo realizó su descubrimiento en el siglo XX, en el año 1914. 1914. Se calcula pues que acá también se encuentran las ondas sísmicas, por si acaso, justo, y tenemos ya el último, la discontinuidad de Weicher-Lehmann, ¿no? Que está ubicada aproximadamente a unos 5.100 kilómetros y tiene un espesor entre 100 a 150 kilómetros, ¿no? Entonces, eso es un poco para que ustedes puedan conocer y puedan entender
lo cuán importante es conocer la Tierra, ¿no? Nos ayuda a nosotros. Muchos de nosotros al día de hoy nos hablamos del sismo. ¿Qué es el sismo? ¿Por qué es tan importante conocer el sismo? ¿Por qué nosotros hablamos de él? ¿Por qué lo mencionamos? Muchos de ustedes puede ser que se hacen esta interrogante. Entonces estamos aquí para tomar en cuenta. Los sismos también se denominan temblores o terremotos. En el Perú hemos tenido una variedad de sismos, variedad de terremotos a través del proceso de la historia. El más reciente, el que afectó bastante, fue hace aproximadamente que se va a cumplir unos 17 años, en el 2007, el 15 de agosto. Entonces, ese fue uno de los terremotos más cercanos que hemos tenido en estos últimos casi 20 años, ¿no? Pero los sismos o los terremotos son pues hechos geográficos violentos de corta duración. ¿Por qué decimos de corta duración? Porque son tan violentos que se van. ¿Y qué es el epicentro? Es el punto de la superficie vertical, acá está, miren, donde las ondas sísmicas empiezan a desarrollarse dentro de la superficie. Y el hipocentro es el foco de sismo, pero de forma interna. Aquí es donde se origina el terremoto. Por ejemplo, el Centro Sismológico Nacional del Perú dice que acá, hace unos momentitos, según acá esto, ha habido un terremoto en Camaná, Arequipa. ¿Ya? Entonces, esta noticia fue el año 2020. Entonces, esto nos conlleva a que ustedes me preguntan a veces y me dicen, me puede decir, profe, ¿por qué siempre escucho que hay terremotos, hay sismos en Camaná? Allá te voy a explicar para que no te sientas mal. Es como en Japón. En Japón siempre hay sismos y los niños conocen. Acá nosotros todavía, no sé por qué nos asustamos todavía, es que Arequipa está rodeado de volcanes. Entonces, los volcanes son los que esa actividad volcánica ocasiona o origina, ¿qué cosa? Los sismos. Por eso a cada rato ustedes van a ver Arequipa, Caima, Camaná, ¿no? ¿Por qué? Porque Arequipa está plagado de volcanes. ¿Ya? Si es que no lo sabías, ya conoces sobre este tema. Entonces es importante. Entonces, las ondas sísmicas, que también nosotros tenemos que conocer, saber, es que aquí se van a dar algunas de ellas. Tenemos dos, ondas superficiales, la que tú puedes verla acá, y las ondas internas, ¿no? Que también se da a través del hipocentro, ¿no? Para el desarrollo de ello. Ahí están las ondas primarias, ¿no? Las que están de forma vertical, y las ondas secundarias, las que mueven tipo olas. Estas se llaman tipo olas, ¿no? Que se mueven así. Ya, esas se llaman ondas secundarias. Te comento para que puedas conocer al respecto. Entonces acá tenemos las ondas de Rayleigh, las ondas de Lowe también, y las escalas sísmicas. Eso es muy importante que conozcas porque esto siempre viene en exámenes de admisión, exámenes que tú puedas conocer. Tenemos dos. A veces escuchó tú en la tele que dice, último minuto, acaba de haber un terremoto. ¿Ya? Entonces te dice, 8 de escala de Richter. Tú no sabes. Tú dices, ¿quién es escala de Richter? Ya, te voy a comentar. Richter fue un sismólogo que creó la escala. Ya. La escala de Richter ve la magnitud de la energía liberada. Entonces se mide desde 0 hasta 9. Mira, te comento acá un poco de la historia. La escala de 7 fue la bomba de Hiroshima-Nagasaki. La escala 7.1 fue el terremoto que se dio en México en el 2017, aproximadamente hace 7 años, ¿no? 7 años. Y el único terremoto que hubo evidencia fue de 9.5, la que se dio en Chile también, en Valdivia, en 1960. Esto es un aproximado de 64 años, sí, 64 años, exactamente. Entonces, nos conlleva a poder entender que esta escala es la liberación que ha tenido la energía.
Pero la escala de Mercalli es muy distinta. Se encarga de ver cuánto daño ha tenido una vivienda, una carretera, un tema más material. Y se expresa con números romanos. Acá se expresa con números arábicos en la escala de Richter, pero en la escala de Mercalli, números romanos. Por propone que te pongo, Pepito tuvo, a ver, vamos a poner, un sismo en su país, ¿no? Donde la energía liberada ha sido de 9. ¿Qué es, Richter o Mercalli? Tú vas a tener que decir que es Richter, estamos hablando de energía liberada. Pero si te digo, ha habido daños, donde las casas han caído, donde vamos a encontrar que la destrucción en los edificios que no han sido bien construidos, entonces este es escala en Mercalli. Daños materiales, el otro es lo que uno siente del sismo. Muy bien, algunas referencias que siempre es bueno tener en cuenta y hasta aquí, pues, con mi persona con la exposición. Entonces, alguien tiene hasta el momento, me gustaría saber si tienen dudas. Pueden escribir sus comentarios.